En medio de una tormenta implacable, un hombre solitario escuchó el grito desesperado de una mujer desconocida. Lo que encontró dentro de una carreta abandonada no solo cambiaría su destino, sino que revelaría un secreto capaz de transformar su vida para siempre. Aquella noche, una decisión marcaría el nacimiento de una familia y el comienzo de un legado inolvidable. En las tierras altas del oeste, donde el viento soplaba con fuerza y el silencio se extendía hasta el horizonte, vivía un hombre conocido como Apache. Nadie recordaba su nombre verdadero. Con el paso de los años, la gente comenzó a llamarlo así por su fortaleza, su mirada profunda y la forma en que se movía por la montaña con la seguridad de un guerrero solitario. Apache tenía 45 años. Su figura era alta y robusta, moldeada por décadas de trabajo duro. Sus manos, grandes y ásperas, habían levantado árboles, construido su cabaña y soportado el peso de una vida entera. Su rostro estaba marcado por el sol y el viento, y su barba oscura, salpicada de hilos grises, caía sobre su pecho como una sombra tranquila. Sus ojos, sin embargo, eran distintos. Eran cálidos y serenos, como si en ellos habitara una bondad que el mundo había olvidado. Vivía solo en una cabaña de madera construida sobre una colina que dominaba el valle. Cada tronco había sido cortado y colocado por sus propias manos, con la paciencia de un hombre que no tenía prisa por terminar. La cabaña era fuerte y sencilla, una chimenea de piedra, un establo para sus caballos y un pequeño huerto que cuidaba con dedicación. Todo lo que necesitaba para sobrevivir estaba allí. Todo, excepto una razón para vivir acompañado. Muchos años atrás, Apache no había sido un hombre solitario. Había amado profundamente y había tenido una familia. Pero el destino fue implacable, y una tragedia le arrebató todo lo que más quería. Desde entonces, la culpa se convirtió en su única compañera. No culpó a Dios ni a la tierra. Se culpó a sí mismo por no haber podido salvar a quienes amaba. Aquella herida nunca sanó, y con el tiempo se transformó en un silencio que lo rodeaba como una sombra permanente. Los días de Apache transcurrían en calma. Al amanecer, salía de la cabaña y respiraba el aire puro del valle. Alimentaba a sus caballos, revisaba sus trampas y cortaba leña para las noches frías. El sonido de sus pasos y el crujir de la madera eran los únicos testigos de su existencia. Rara vez veía a otras personas, y cuando lo hacía, intercambiaba pocas palabras antes de regresar a su refugio. A pesar de su soledad, Apache amaba la tierra en la que vivía. Las montañas, los ríos y el cielo infinito formaban parte de su mundo. Había aprendido a escuchar el lenguaje del viento y a leer las señales del horizonte. Para él, la naturaleza no era un enemigo, sino una maestra severa que exigía respeto y paciencia. Al caer la tarde, Apache solía sentarse frente al fuego. Las llamas iluminaban las paredes de la cabaña y proyectaban sombras que danzaban en silencio. En esos momentos, los recuerdos regresaban con suavidad, como ecos de un tiempo perdido. No hablaba en voz alta, pero en su corazón permanecían las palabras que nunca pudo decir. Aquella noche, el viento soplaba con una fuerza inusual, anunciando la llegada de una tormenta. Apache observó el cielo oscuro desde la puerta de su cabaña. Había vivido suficiente tiempo en la montaña para reconocer las señales del peligro. Cerró la puerta con calma y añadió leña al fuego, preparado para otra noche en soledad. Sin embargo, el destino había decidido escribir un nuevo capítulo en su vida. A lo lejos, en medio del rugido del viento, un sonido desconocido rompió el silencio de la montaña. Apache levantó la mirada lentamente. No era el llamado de un animal ni el crujido de los árboles. Era algo más débil, más humano, un eco de vida que luchaba por ser escuchado. Por primera vez en muchos años, el corazón de Apache latió con inquietud. Sin saberlo, aquella noche cambiaría su destino para siempre. El amanecer llegó lentamente sobre las montañas, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos. Apache salió de su cabaña con la misma calma de siempre, como si el mundo no pudiera alterarlo. El aire era fresco y limpio, y el silencio del valle se extendía como un manto infinito. Sin embargo, dentro de él habitaba un peso antiguo que ni el tiempo ni la distancia habían logrado aliviar. Mientras alimentaba a sus caballos, sus pensamientos viajaron al pasado. Había una época en la que su vida no estaba envuelta en silencio. En aquellos años, la cabaña sobre la colina no era un refugio solitario, sino un hogar lleno de risas y esperanza. Apache había amado profundamente, y ese amor había transformado su mundo. Ella se llamaba Clara. Tenía una voz suave y una sonrisa capaz de iluminar cualquier estancia.
Amaba las montañas y los atardeceres, y encontraba belleza incluso en los días más difíciles. Juntos habían construido la cabaña, tronco a tronco, soñando con un futuro sencillo y feliz. Cada rincón guardaba el recuerdo de su presencia, la mesa donde compartían las comidas, la ventana desde la que observaban el valle y la puerta que ella abría cada mañana con una canción en los labios. Cuando Clara quedó embarazada, la alegría llenó sus vidas. Apache trabajó con más empeño que nunca, decidido a ofrecer a su familia un hogar seguro y digno. Preparó una pequeña habitación y talló con sus propias manos una cuna de madera, imaginando el día en que su hijo dormiría en ella. Aquellos fueron los días más luminosos de su existencia. Pero el destino es tan impredecible como el viento en la montaña. Una noche, cuando el cielo estaba oscuro y el silencio dominaba el valle, Clara comenzó a sentir los dolores del parto. Apache hizo todo lo posible por ayudarla. Encendió el fuego, calentó agua y permaneció a su lado, sosteniendo su mano con firmeza. Sin embargo, la ayuda estaba lejos y el tiempo no jugó a su favor. La distancia, el aislamiento y la dureza de la vida en la frontera se interpusieron entre él y la salvación de su familia. Cuando la noche terminó, el silencio regresó a la cabaña, más profundo y doloroso que nunca. Apache había perdido a Clara y al hijo que nunca llegó a conocer. El mundo que habían construido juntos se desvaneció en un instante, dejando tras de sí un vacío imposible de llenar. En la primavera, cuando la tierra permitió abrirse, Apache los enterró en la colina donde el sol nacía primero cada mañana. Colocó piedras alrededor de la tumba y permaneció allí durante horas, inmóvil, sin lágrimas ni palabras. Desde aquel día, juró no volver a amar. Se convenció de que sus manos, fuertes para construir y trabajar, no habían sido suficientes para proteger lo que más amaba. La culpa se convirtió en su compañera constante. Vivía con él en la cabaña, se sentaba frente al fuego y lo acompañaba en cada jornada. No era un peso que pudiera abandonar, sino una sombra que lo seguía en silencio, recordándole lo que había perdido y lo que jamás podría recuperar. A pesar de todo, Apache continuó viviendo. La vida en la montaña no permitía rendirse. Cada día exigía trabajo, paciencia y fortaleza. Con el tiempo, aprendió a convivir con el dolor, aunque nunca dejó de sentirlo. La cabaña permaneció en pie, sólida y silenciosa, como el reflejo de su propio corazón. Aquella mañana, después de alimentar a los caballos, Apache se dirigió a la colina. Se detuvo frente a las dos tumbas y permaneció en silencio. El viento movía suavemente la hierba, y la luz del sol iluminaba las piedras que él mismo había colocado años atrás. Nunca quise fallarles, murmuró en voz baja. Sus palabras se perdieron en el aire, sin respuesta. Sin embargo, en su interior, el recuerdo seguía vivo, tan intenso como el primer día. Cerró los ojos por un instante y luego volvió a la cabaña, dispuesto a continuar con su rutina. No sabía que el destino había comenzado a moverse de nuevo. El eco de aquella noche de tormenta, el sonido que había escuchado en la distancia, no era una ilusión. Era el comienzo de un nuevo capítulo, uno que pondría a prueba sus miedos y le ofrecería una oportunidad que jamás creyó merecer. Sin saberlo, el pasado que lo perseguía estaba a punto de enfrentarse con su futuro. El viento comenzó a levantarse antes del mediodía, arrastrando consigo una sensación inquietante que Apache conocía demasiado bien. Las montañas guardaban un lenguaje propio, y aquel susurro áspero era una advertencia. El cielo se oscureció lentamente, cubierto por nubes densas que avanzaban desde el horizonte como un ejército silencioso. Apache observó el cambio con atención, consciente de que la naturaleza no concedía segundas oportunidades a quienes ignoraban sus señales. Esa mañana había descendido hacia el valle para revisar sus trampas y recoger provisiones. El camino de regreso serpenteaba entre rocas y árboles solitarios, ascendiendo hacia la colina donde se alzaba su cabaña. Montado sobre su fiel caballo, avanzaba con la calma de un hombre acostumbrado a la soledad. El sonido de los cascos sobre la tierra era el único ritmo que rompía el silencio del paisaje. A medida que ascendía, el viento se volvió más frío y persistente. Apache levantó el cuello de su abrigo y dirigió la mirada al cielo. Sabía que debía regresar pronto. Las tormentas en aquellas montañas llegaban sin previo aviso y podían convertir un sendero seguro en una trampa mortal. Dio un leve toque a las riendas, confiando en el instinto del animal, que conocía el camino hacia el hogar tan bien como él. Fue entonces cuando lo vio. A medio camino de la colina, una carreta detenida se alzaba solitaria sobre el sendero. La lona que la cubría estaba rasgada y golpeada por el viento,
y una de las ruedas se hallaba torcida, hundida en el barro. No había caballos ni señales de movimiento. El paisaje parecía haberse detenido alrededor de aquel objeto abandonado, como si la montaña guardara un secreto en su interior. Apache detuvo su caballo y observó la escena con cautela. La prudencia le aconsejaba continuar. La tormenta se acercaba con rapidez, y su cabaña se encontraba a pocos minutos de distancia. Durante años, había aprendido a priorizar la supervivencia sobre la curiosidad. Un hombre solo no podía permitirse errores. Estaba a punto de continuar su camino cuando un sonido débil llegó hasta él. No era el llamado de un animal ni el crujido de la madera bajo el viento. Era un sonido humano, apenas audible, cargado de esfuerzo y dolor. Apache sintió como un escalofrío recorría su espalda. Reconocía aquel sonido. Lo había escuchado una vez, muchos años atrás, en la noche que marcó su destino. Su corazón latió con fuerza. Durante un instante, permaneció inmóvil, dividido entre el instinto de huir y la voz silenciosa de su conciencia. Podía seguir adelante, regresar a su cabaña y olvidar lo que había escuchado. Nadie lo culparía. Nadie lo sabría. Sin embargo, el eco de aquel sonido persistía en su mente, tan real como el viento que agitaba su abrigo. Apache desmontó con lentitud. Ató las riendas de su caballo a una roca cercana y avanzó hacia la carreta con pasos firmes. El viento golpeaba su rostro y la lona rasgada se agitaba con violencia. Durante un momento dudó, recordando el dolor del pasado y el juramento que había hecho para protegerse de nuevas pérdidas. Pero el sonido volvió a escucharse, más débil, más urgente. Con un movimiento decidido, levantó la lona. Dentro de la carreta, una joven yacía sola. Su cabello oscuro estaba pegado a su rostro por el sudor, y sus manos se aferraban a los bordes de madera con una fuerza desesperada. Su vestido estaba empapado y su respiración llegaba en oleadas irregulares, marcadas por el esfuerzo. Sus ojos se encontraron con los de Apache, oscuros y llenos de una súplica silenciosa. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Apache sintió que el pasado regresaba con la fuerza de un relámpago. Aquella escena despertó recuerdos que había intentado enterrar durante años. Sus manos temblaron ligeramente, no por el frío, sino por el peso de la memoria. La joven lo miró con una mezcla de esperanza y agotamiento. «Por favor», susurró, apenas audible. La palabra flotó en el aire, más poderosa que el viento que rugía alrededor de ellos. Apache sintió como su resistencia se quebraba. Aquella súplica no era solo un ruego, sino un llamado a la humanidad que aún latía en su interior. Respiró hondo y subió a la carreta. Se quitó el abrigo y lo colocó sobre los hombros de la joven para protegerla del frío. Luego tomó su mano con firmeza, sintiendo la fragilidad de sus dedos y la fuerza con la que se aferraba a él. «Estoy aquí», dijo con voz baja y serena. Sus palabras fueron sencillas, pero en ellas había una promesa. La joven cerró los ojos por un instante, como si aquellas palabras le devolvieran la esperanza. Afuera, la tormenta continuaba su avance, envolviendo la montaña en un rugido implacable. Dentro de la carreta, sin embargo, el tiempo parecía haberse detenido, suspendido entre el temor y la esperanza. Apache comprendió que ya no podía dar marcha atrás. Aquella carreta abandonada en el camino no era un accidente del destino, sino el inicio de un cambio inevitable. Sin saberlo, había cruzado un umbral del que no existía retorno. La montaña había puesto a aquella mujer en su camino, y él había elegido no apartarse. Mientras el viento azotaba la lona rasgada y la tormenta se desataba sobre la tierra, Apache sostuvo la mano de la desconocida y permaneció a su lado, dispuesto a enfrentar la noche más larga de su vida. La tormenta rugía con fuerza alrededor de la carreta, sacudiendo la lona rasgada como si intentara arrancarla por completo. El viento silbaba entre las tablas de madera y el cielo oscuro parecía cerrar el paso a cualquier esperanza. Sin embargo, en el interior de aquel refugio improvisado, dos desconocidos compartían un momento que cambiaría sus vidas para siempre. Apache permanecía junto a la joven, sosteniendo su mano con firmeza. Sus dedos pequeños y fríos se aferraban a los suyos con una desesperación silenciosa. Él podía sentir el temblor que recorría su cuerpo, no solo por el frío, sino por el esfuerzo que la consumía. Aquel instante despertaba recuerdos que había intentado enterrar durante años, pero no apartó la mirada ni soltó su mano. «Estoy aquí», repitió con voz baja, intentando transmitir calma. La joven lo observó con los ojos llenos de cansancio y esperanza. Sus labios temblaban, pero logró hablar. «Me llamo Elena», susurró,
con un hilo de voz. Apache asintió con suavidad. Yo soy Apache. Ella repitió su nombre lentamente, como si se aferrara a él para mantenerse fuerte. El sonido del viento se mezclaba con su respiración agitada, creando un ritmo irregular que Apache comprendía demasiado bien. Sabía lo que estaba sucediendo. Había presenciado aquel momento una vez en su vida, y el recuerdo lo llenaba de temor. Elena cerró los ojos y apretó su mano con más fuerza cuando una nueva oleada de dolor recorrió su cuerpo. Sus dedos se clavaron en la palma de Apache, pero él no se movió. Permaneció a su lado, firme y sereno, decidido a no abandonarla. No se vaya, por favor, murmuró ella. Aquellas palabras resonaron en el interior de Apache como un eco del pasado. Durante un instante, la culpa y el miedo amenazaron con paralizarlo. Podía marcharse, regresar a su cabaña y olvidar lo ocurrido. Nadie lo juzgaría. Nadie sabría que había escuchado su ruego. Pero la mirada de Elena lo detuvo. No era solo miedo lo que había en sus ojos, sino una confianza silenciosa, un llamado a la humanidad que aún latía en su corazón. Apache comprendió que aquella decisión definiría su destino. No me iré, respondió con firmeza. Se lo prometo. Elena exhaló lentamente, como si aquellas palabras le hubieran devuelto la esperanza. Afuera, la tormenta continuaba azotando la montaña, pero dentro de la carreta el tiempo parecía detenerse. Apache se quitó el abrigo y lo colocó sobre los hombros de la joven para protegerla del frío. Luego acomodó las mantas que encontró a su alrededor, creando un espacio más cálido y seguro. Respire con calma, dijo con suavidad. No está sola. Para mantenerla consciente y darle fuerzas, comenzó a hablarle en voz baja. Le habló de las montañas que rodeaban el valle, de los amaneceres dorados y del canto del río en primavera. Sus palabras eran sencillas, pero estaban llenas de serenidad. Elena lo escuchaba entre cada oleada de dolor, aferrándose a su voz como a un ancla en medio de la tormenta. Viajaba hacia el sur, explicó ella con esfuerzo. Mi esposo murió hace meses. Iba a casa de mi tía, pero la carreta se rompió y los caballos huyeron. Apache asintió en silencio, comprendiendo la magnitud de su soledad. Aquella mujer había enfrentado el peligro sin ayuda, guiada solo por la esperanza de encontrar un refugio. Ha sido muy valiente, dijo él. Elena intentó sonreír, pero una nueva contracción interrumpió sus palabras. Su rostro se tensó y sus manos se aferraron a Apache con fuerza. Él permaneció a su lado, sosteniéndola con paciencia, decidido a acompañarla en aquel momento decisivo. Las horas transcurrieron lentamente. La tormenta continuaba su avance, sacudiendo la carreta con violencia, pero Apache no apartó la mirada de la joven. Sus manos, ásperas y marcadas por el trabajo, actuaban con una delicadeza inesperada. En su interior, el miedo persistía, pero también nacía una determinación que hacía muchos años no sentía. Aquella noche no podía repetir el pasado. Elena abrió los ojos y lo miró con gratitud. Gracias por quedarse, susurró. Apache inclinó la cabeza con humildad. Aún no he hecho nada, respondió. Pero estaré aquí hasta el final. El viento rugía con furia, como si intentara poner a prueba su promesa. Sin embargo, Apache permaneció inmóvil, firme como la montaña que lo había visto crecer. Por primera vez en muchos años, su corazón latía con un propósito claro. El ruego de una desconocida había atravesado su silencio y despertado algo que creía perdido para siempre. Y mientras la noche más larga se extendía sobre la tierra, Apache comprendió que el destino le ofrecía una segunda oportunidad, y esta vez, no pensaba fallar. La tormenta envolvía la montaña con una furia implacable. El viento sacudía la carreta abandonada, y la lona rasgada golpeaba contra los postes de madera como si quisiera arrancarse y volar hacia la oscuridad. El cielo, cubierto de nubes densas, ocultaba toda señal de luz. Sin embargo, dentro de aquel refugio improvisado, una lucha silenciosa y poderosa se libraba entre la vida y la esperanza. Apache permanecía junto a Elena, sosteniendo su mano con firmeza. Sus dedos, fríos y temblorosos, se aferraban a los suyos con una confianza absoluta. Él podía sentir el pulso acelerado de la joven, el ritmo irregular de su respiración y el esfuerzo que consumía cada una de sus fuerzas. Aquella escena despertaba recuerdos dolorosos en su interior, pero no apartó la mirada ni por un instante. Respire con calma, susurró. Yo estoy aquí. Elena asintió débilmente. Sus ojos oscuros, llenos de cansancio, buscaban los de Apache como si en ellos encontrara la fuerza para continuar.
Cada nueva oleada de dolor recorría su cuerpo, y sus manos se cerraban con más fuerza sobre la palma áspera del hombre que había decidido no abandonarla. El tiempo parecía haberse detenido. Afuera, el viento rugía sin descanso, y la montaña se estremecía bajo la tormenta. Dentro de la carreta, sin embargo, solo existían dos almas unidas por la necesidad y la esperanza. Apache habló en voz baja para mantenerla consciente, describiendo los amaneceres dorados del valle, el murmullo del río en primavera y la serenidad de los campos cuando el viento se detiene. Sus palabras, sencillas y sinceras, se convirtieron en un refugio para Elena. «Siga escuchando mi voz», dijo con suavidad. «No está sola». Ella respiró profundamente y apretó su mano. «Gracias», murmuró, apenas audible. Las horas transcurrieron lentamente, marcadas por el crujir de la madera y el lamento del viento. Apache sentía el peso de cada instante, pero también una determinación que nacía desde lo más profundo de su ser. Aquella noche no podía repetir los errores del pasado. No permitiría que el destino le arrebatara otra vida. Elena cerró los ojos por un momento, y luego los abrió con un brillo renovado. Una nueva contracción recorrió su cuerpo, más intensa que las anteriores. Su respiración se volvió entrecortada y su mano se aferró a la de Apache con fuerza desesperada. Él permaneció firme, sosteniéndola con paciencia y serenidad. «Está cerca», dijo con voz tranquila. «Sea valiente». Elena asintió, y una lágrima silenciosa recorrió su mejilla. El viento azotaba la carreta, pero en su interior se gestaba un milagro más poderoso que cualquier tormenta. Finalmente, tras una larga y dolorosa espera, el silencio se rompió. Un llanto pequeño y vigoroso llenó el aire, tan claro y fuerte que pareció desafiar al viento y a la oscuridad. El sonido de aquella nueva vida resonó en el corazón de Apache, atravesando los años de soledad y culpa que habían marcado su existencia. El hombre sostuvo al recién nacido con manos temblorosas, pero extraordinariamente cuidadosas. La criatura era diminuta y cálida, frágil y llena de vida. Apache la envolvió en la tela más limpia que encontró y la acercó con delicadeza al pecho de Elena. La joven la recibió con emoción, sus brazos agotados pero firmes. Al mirar a su hija, sus ojos se llenaron de lágrimas de gratitud y alivio. «Está viva», susurró con voz quebrada. Apache asintió lentamente, incapaz de hablar por un instante. La emoción le oprimía el pecho, y sus ojos contemplaban a la niña con una ternura que contradecía la dureza de su apariencia. «Es fuerte», dijo finalmente. «Muy fuerte». El llanto del bebé continuaba, vibrante y decidido, llenando la carreta de un calor inesperado. Aquel sonido rompió el silencio que había habitado en el corazón de Apache durante tantos años. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que la vida no era solo un recuerdo lejano, sino una promesa renovada. Elena miró al hombre que había permanecido a su lado durante la noche más larga de su vida. «Gracias, Apache», susurró con una sonrisa débil. «Nunca olvidaré lo que ha hecho por nosotras». Él inclinó la cabeza con humildad. «Descanse», respondió con suavidad. «Yo velaré por ustedes». La tormenta continuó su furia en el exterior, pero dentro de la carreta reinaba una calma inesperada. Elena cerró los ojos, abrazando a su hija contra su pecho, mientras el cansancio la envolvía en un sueño profundo. Apache se sentó en silencio, observándolas. No durmió. Permaneció atento, vigilando cada movimiento, como un guardián fiel que protege una llama en medio de la oscuridad. Su promesa se mantenía firme, tan sólida como las montañas que lo rodeaban. Cuando el viento comenzó a disminuir y la noche cedió lentamente ante la llegada del amanecer, Apache comprendió que algo en su interior había cambiado para siempre. La noche más larga había terminado. Y con el primer llanto de aquella niña, la vida le había concedido una segunda oportunidad. El amanecer llegó con una calma inesperada. Después de la furia de la tormenta, el cielo se abrió lentamente y dejó paso a una luz dorada que iluminó las montañas. El viento se había calmado, y el silencio regresó al valle con una serenidad que parecía un regalo para quienes habían sobrevivido a la noche más larga. Apache descendió de la carreta y observó el horizonte. El aire era frío y puro, y cada respiración llenaba sus pulmones con una claridad que renovaba sus fuerzas. Miró hacia el interior de la carreta, donde Elena dormía profundamente, abrazando a su hija. La pequeña respiraba con suavidad, envuelta en la tela que la protegía del frío. El hombre comprendió que no podían permanecer allí por más tiempo. La montaña ofrecía belleza, pero también exigía prudencia. Sin perder tiempo,
preparó todo lo necesario para llevarlas a su cabaña. Su hogar no estaba lejos, y allí encontrarían calor, alimento y seguridad. Con delicadeza, tomó a la recién nacida en sus brazos. La sostuvo cerca de su pecho, protegiéndola con su abrigo para resguardarla del aire frío. La niña emitió un leve suspiro, y Apache sintió una emoción desconocida, una ternura que hacía muchos años no experimentaba. Luego regresó a la carreta y ayudó a Elena a incorporarse. No intente caminar, dijo con suavidad. Yo la llevaré. Elena quiso protestar, pero la debilidad la obligó a aceptar. Apache la sostuvo con cuidado y la levantó en brazos, caminando con paso firme por el sendero que conducía a la colina. Cada paso era seguro y decidido, como si la montaña misma guiara su camino. Cuando llegaron a la cabaña, el humo aún se elevaba débilmente de la chimenea. Apache había dejado el fuego protegido antes de partir el día anterior, y las brasas seguían vivas. Entró con cuidado y acomodó a Elena junto al hogar, cubriéndola con mantas cálidas. Luego colocó a la niña a su lado y avivó el fuego hasta que las llamas iluminaron la estancia con un resplandor acogedor. La cabaña, construida con troncos sólidos y manos pacientes, ofrecía un refugio sencillo pero seguro. El aroma de la madera y el calor del fuego creaban un ambiente de tranquilidad. Para Elena, aquel lugar parecía un santuario en medio de la inmensidad de la montaña. Está a salvo, dijo Apache con voz serena. Elena lo miró con gratitud. Gracias, susurró. No sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho. Apache negó suavemente con la cabeza. No es necesario. Descansen. Aquí estarán protegidas. Se dirigió a la cocina y calentó agua, preparando un caldo ligero para devolverle las fuerzas. Sus movimientos eran firmes y silenciosos, ejecutados con la precisión de un hombre acostumbrado a cuidar de sí mismo y de su entorno. Sin embargo, aquella mañana, cada gesto tenía un significado distinto. Ya no actuaba solo por supervivencia, sino por un propósito que comenzaba a renacer en su interior. Cuando regresó con el tazón de caldo, Elena lo aceptó con manos temblorosas. La niña dormía plácidamente junto a ella, ajena al esfuerzo de la noche anterior. Apache observó la escena en silencio, sintiendo una paz inesperada. ¿Cómo se llama?, preguntó con suavidad, señalando a la pequeña. Elena sonrió débilmente. La llamaré Rosa. El nombre flotó en el aire con la suavidad de una promesa. Apache asintió en silencio, repitiéndolo en su mente. Rosa. Un nombre sencillo y hermoso, digno de la nueva vida que había llegado al mundo con tanta valentía. Los días siguientes transcurrieron con una calma serena. La tormenta había dejado los caminos cerrados, y la montaña los mantenía aislados del resto del mundo. Apache se encargaba de todo, cortaba leña, cuidaba de los caballos y preparaba los alimentos. Mientras tanto, Elena recuperaba sus fuerzas y aprendía a confiar en aquel hombre silencioso que les había ofrecido refugio. Poco a poco, la cabaña dejó de ser un lugar solitario. El llanto suave de la niña y la voz tranquila de Elena llenaron el aire de una nueva vida. Apache observaba cada detalle con discreción, sin interferir, pero siempre atento. Con el paso de los días, comenzó a reconocer los distintos sonidos de la pequeña, el llanto de hambre, el susurro del sueño y los pequeños murmullos que anunciaban su despertar. Una noche, mientras el fuego crepitaba suavemente, Apache permaneció sentado frente a las llamas, observando la cuna improvisada donde dormía Rosa. La luz del hogar iluminaba su rostro, y por primera vez en muchos años, sus ojos reflejaban algo más que soledad. Elena lo miró desde su lecho y habló en voz baja. «Usted nos salvó la vida, Apache». Él guardó silencio por un instante antes de responder. «Tal vez ustedes salvaron la mía». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de una verdad silenciosa. En aquel refugio en la montaña, el destino había unido tres vidas que jamás se habían buscado, pero que ahora compartían el mismo hogar. El viento soplaba suavemente en el exterior, pero dentro de la cabaña reinaba la calma. Apache observó a la madre y a la niña, sintiendo como el peso de su pasado comenzaba a aligerarse. Por primera vez en muchos años, la montaña ya no parecía un lugar de soledad, sino un refugio donde la esperanza había encontrado un hogar. Los días transcurrían con una calma serena en la cabaña de la colina. El viento soplaba con suavidad sobre las montañas, y el valle despertaba cada mañana bañado por una luz dorada. Apache había vivido muchos años en silencio, pero ahora aquel silencio estaba lleno de nuevos sonidos, el murmullo de la voz de Elena,
el suave llanto de la pequeña Rosa y el crepitar constante del fuego en la chimenea. La presencia de madre e hija había transformado el hogar. La cabaña, antes austera y solitaria, parecía ahora más cálida y viva. Elena, ya recuperada, ayudaba en las tareas diarias con gratitud y dedicación. Preparaba alimentos, ordenaba el interior de la casa y cantaba en voz baja mientras acunaba a Rosa. Aquellas melodías sencillas se deslizaban por las paredes de madera y llenaban el aire de una ternura que Apache no había sentido en años. Él observaba todo en silencio, como un guardián discreto. No hablaba mucho, pero cada uno de sus gestos reflejaba cuidado y respeto. Cortaba leña con precisión, alimentaba a los caballos al amanecer y regresaba con provisiones del valle. Sin embargo, algo en su interior había comenzado a cambiar. La soledad que lo había acompañado durante tanto tiempo empezaba a desvanecerse, reemplazada por una sensación de propósito que crecía día tras día. Una tarde, mientras el sol descendía lentamente sobre el horizonte, Elena se sentó junto a la ventana con Rosa en brazos. Observaba el paisaje con una expresión serena, como si por fin hubiera encontrado un lugar donde su corazón podía descansar. Apache entró en la cabaña con un haz de leña y se detuvo al verla. «Las montañas son hermosas», dijo Elena con suavidad. «Nunca imaginé que encontraría paz en un lugar como este». Apache dejó la leña junto a la chimenea y asintió. «La montaña es dura, pero justa», respondió. «Enseña paciencia a quien sabe escucharla». Elena lo miró con atención, percibiendo la profundidad de sus palabras. «Usted ha vivido aquí mucho tiempo», dijo. «Debe de haber aprendido muchas cosas». Apache guardó silencio por un instante. Sus ojos se dirigieron hacia el fuego, donde las llamas danzaban lentamente. Durante años, había evitado hablar de su pasado, pero la presencia de Elena y Rosa despertaba recuerdos que ya no le parecían tan dolorosos. «He aprendido a vivir con lo que se pierde», respondió finalmente. «Y a respetar lo que permanece». Elena comprendió que aquellas palabras ocultaban una historia de sufrimiento. No preguntó más, pero su mirada reflejaba comprensión y respeto. Rosa emitió un suave murmullo en sus brazos, y Apache se acercó con cautela. «¿Puedo?», preguntó con voz baja. Elena asintió con una sonrisa y le entregó a la niña. Apache la sostuvo con delicadeza, sorprendido una vez más por la fragilidad y el calor de aquella pequeña vida. Rosa abrió los ojos por un instante y lo observó con curiosidad, como si reconociera en él una presencia familiar. El corazón de Apache latió con una emoción inesperada. «Es fuerte», murmuró. «Como su madre». Elena sonrió con gratitud. «Y también como usted». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, llenas de significado. Apache no respondió de inmediato, pero una leve expresión de serenidad iluminó su rostro. Durante años había vivido convencido de que sus manos no eran suficientes para proteger a quienes amaba. Sin embargo, en aquel instante, mientras sostenía a la pequeña Rosa, comenzó a creer que tal vez el destino le concedía una segunda oportunidad. Esa noche, después de que Elena y la niña se durmieran, Apache permaneció despierto junto al fuego. La luz de las llamas iluminaba su rostro, revelando una calma que no había conocido en mucho tiempo. Pensó en los años de soledad, en la culpa que había cargado y en el silencio que había llenado su vida. Pero ahora, en aquella cabaña, el pasado parecía perder parte de su peso. Al día siguiente, Apache salió temprano al bosque. Regresó al atardecer con un trozo de madera de cedro, seleccionado con cuidado. Sin decir palabra, comenzó a tallarlo con paciencia, utilizando su navaja con la destreza de un artesano. Durante 3 noches trabajó en silencio, mientras la cabaña dormía bajo la protección de la montaña. Cuando terminó, colocó su obra junto al lecho de Elena. Era una cuna de madera, suave y pulida, con bordes redondeados y un delicado balanceo. Había sido tallada con una precisión extraordinaria, reflejo de un amor silencioso que no necesitaba palabras. Al despertar, Elena descubrió la cuna y pasó la mano por su superficie con emoción. «Es hermosa», susurró. «Usted la hizo». Apache asintió con modestia. La niña necesitaba un lugar para descansar. Elena lo miró con gratitud y comprensión. «No es solo una cuna», dijo. «Es un regalo del corazón». Apache guardó silencio, pero en sus ojos brilló una luz nueva. Aquella sencilla obra de madera representaba más que un objeto, era el símbolo de su renacer, la prueba de que su corazón aún era capaz de cuidar y amar. Desde ese día,
la cabaña dejó de ser un refugio solitario para convertirse en un verdadero hogar. Las risas suaves de Elena y los murmullos de Rosa llenaban cada rincón, y Apache descubrió que el silencio ya no era una carga, sino un espacio compartido. En la quietud de la montaña, el hombre que había vivido marcado por la culpa comenzó a sanar. La vida, que una vez le había arrebatado todo, le ofrecía ahora una nueva oportunidad. Y así, en medio de la serenidad del valle, el corazón de Apache renació lentamente, como la tierra que despierta al llegar la primavera. La primavera llegó con suavidad a las montañas, transformando el paisaje con tonos verdes y dorados. El aire era más cálido y el canto de los pájaros reemplazó al silencio que había dominado el invierno. El valle despertaba lentamente, como si la tierra misma celebrara el renacer de la vida. En la cabaña sobre la colina, aquel cambio también se sentía, no solo en la naturaleza, sino en los corazones de quienes la habitaban. Rosa crecía fuerte y saludable. Su llanto se había convertido en risas suaves y balbuceos que llenaban el hogar de alegría. Sus ojos brillaban con curiosidad, observando cada rincón de la cabaña y cada movimiento de quienes la cuidaban. Para Apache, cada uno de esos pequeños gestos era un milagro silencioso. Cada mañana, el hombre salía al amanecer para alimentar a los caballos y revisar el huerto. Cuando regresaba, encontraba a Elena junto a la ventana, acunando a la niña y cantando en voz baja. Aquella escena sencilla se había convertido en la imagen más preciada de su vida. Sin embargo, lo que más le sorprendía era el vínculo que había comenzado a crecer entre él y la pequeña. Rosa parecía reconocer su presencia. Cada vez que Apache se acercaba, la niña movía sus pequeñas manos con entusiasmo y lo miraba con una sonrisa que iluminaba su rostro. Él, que había pasado años creyendo que su corazón estaba endurecido por la pérdida, descubría ahora una ternura que creía extinguida. Una tarde, mientras el sol iluminaba la colina, Elena colocó a Rosa en la cuna de cedro que Apache había tallado. La niña observaba el techo con atención, emitiendo suaves murmullos de satisfacción. Apache se acercó con cautela, como si temiera perturbar aquel instante de paz. «¿Le gusta la cuna?», dijo Elena con una sonrisa. Apache asintió lentamente. «Es fuerte», respondió. «Como ella». Elena lo miró con gratitud. «Usted la salvó. Siempre tendrá un lugar especial en su vida». Apache guardó silencio, pero en su interior sintió un calor profundo. Durante años había creído que el destino lo había condenado a la soledad, pero la presencia de aquella niña comenzaba a cambiar esa certeza. Rosa no era solo una nueva vida, sino una señal de esperanza, un recordatorio de que incluso después de la pérdida, el corazón puede volver a latir con fuerza. Con el paso de los días, Apache comenzó a pasar más tiempo junto a ella. La sostenía con delicadeza, caminando por la cabaña mientras el fuego crepitaba suavemente. Le hablaba en voz baja, describiéndole el valle, los ríos y las montañas que algún día conocería. Aunque la niña aún no comprendía sus palabras, lo escuchaba con atención, como si su voz le resultara familiar y reconfortante. Una tarde, mientras la sostenía en brazos frente a la puerta de la cabaña, Rosa emitió un pequeño sonido que parecía una risa. Apache se quedó inmóvil, sorprendido, y una sonrisa leve iluminó su rostro. «¿La ha escuchado?», preguntó Elena, acercándose. «Sí», respondió él, con un brillo nuevo en los ojos. «Es la risa más hermosa que he oído». Elena observó la escena en silencio. Comprendía que aquel momento significaba mucho más de lo que las palabras podían expresar. Para Apache, la niña representaba un renacer, una oportunidad para sanar las heridas del pasado. Con el tiempo, la cabaña dejó de ser un refugio temporal y se convirtió en un hogar lleno de vida. Elena cuidaba del huerto y mantenía la casa en orden, mientras Apache continuaba con sus labores diarias. Sin embargo, cada jornada estaba marcada por la presencia de Rosa, cuyo crecimiento llenaba de esperanza a quienes la rodeaban. Una noche, mientras el fuego iluminaba la estancia, Elena habló con voz serena. «He decidido llamarla Rosa porque nació en medio de la adversidad y trajo belleza a nuestras vidas». Apache asintió en silencio, repitiendo el nombre en su mente. Rosa. Un nombre sencillo y lleno de significado, digno de la niña que había llegado al mundo con tanta valentía. «Es un buen nombre», dijo finalmente. «Un nombre que merece ser recordado». Elena sonrió y observó a la pequeña dormir en la cuna de cedro. La luz de las llamas proyectaba sombras suaves sobre las paredes de madera, creando una atmósfera de paz y calidez. Apache permaneció de pie junto a la cuna, contemplando a la niña con una ternura silenciosa.
En ese instante comprendió que Rosa no solo había cambiado la vida de su madre, sino también la suya. La niña del destino había llegado para llenar el vacío que durante tantos años había habitado en su corazón. El viento soplaba suavemente en el exterior, llevando consigo el aroma de la tierra renovada. Dentro de la cabaña, la calma reinaba, y el silencio ya no era sinónimo de soledad, sino de armonía. Así, en medio de la serenidad de la montaña, la niña del destino crecía rodeada de amor y cuidado. Y Apache, el hombre que había vivido marcado por la culpa, comenzaba a descubrir que el verdadero sentido de la vida no se encuentra en el pasado, sino en las promesas que el futuro ofrece a quienes se atreven a aceptarlas. La primavera se asentó por completo en las montañas, transformando el paisaje con una belleza serena y luminosa. Los prados se cubrieron de hierba fresca, los arroyos descendían cantando entre las rocas y el aire tibio anunciaba el fin de los días más duros. Después de meses de aislamiento, los caminos comenzaron a abrirse nuevamente, invitando a los viajeros a retomar sus rutas y a las familias a reunirse con los suyos. Desde la colina, Apache contemplaba el valle cada mañana. El sol nacía con una claridad dorada que iluminaba la cabaña y los campos circundantes. Durante años, había observado aquel renacer sin prestar mayor atención, pero esta vez el cambio de estación traía consigo una inquietud distinta. Sabía que, con la llegada de la primavera, Elena tendría la oportunidad de continuar su viaje. Dentro de la cabaña, la vida transcurría con una calma armoniosa. Elena se había recuperado por completo y dedicaba sus días al cuidado del hogar y de la pequeña Rosa. La niña crecía fuerte y alegre, y su risa llenaba cada rincón con una dulzura que Apache jamás había imaginado volver a escuchar. A menudo, él se detenía a observarlas en silencio, sintiendo cómo su corazón se transformaba poco a poco. Una tarde, mientras el sol iluminaba el porche, Elena se sentó con Rosa en brazos y contempló el horizonte. La brisa suave movía su cabello, y en su mirada se reflejaba una mezcla de serenidad y reflexión. Apache se acercó con paso tranquilo y permaneció a su lado. Los caminos ya están abiertos, dijo él con voz serena, señalando el valle. Elena asintió lentamente. Lo sé. El silencio se extendió entre ambos, no como una distancia incómoda, sino como una pausa llena de significado. Durante semanas, la montaña había sido su refugio, un lugar donde habían encontrado protección, compañía y una inesperada paz. Ahora, el mundo exterior volvía a llamar. Mi tía vive al sur, añadió Elena con suavidad. Me dirigía hacia su hogar cuando la tormenta me sorprendió. Apache inclinó la cabeza, comprendiendo la situación. Había sabido desde el principio que aquel momento llegaría, pero la idea de su partida despertaba en su interior una sensación desconocida. No dijo nada, limitándose a contemplar el paisaje que se extendía ante ellos. Rosa emitió un suave murmullo, y Apache sonrió con discreción. La niña extendió sus pequeñas manos hacia él, y sin dudarlo, la tomó en brazos. La sostuvo con cuidado, como si protegiera un tesoro invaluable. Sus ojos, cálidos y profundos, reflejaban una ternura que jamás había creído posible. Ha crecido mucho, dijo con suavidad. Gracias a usted, respondió Elena, mirándolo con gratitud. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Apache no respondió de inmediato, pero una emoción silenciosa se reflejó en su expresión. Durante años había vivido convencido de que estaba destinado a la soledad, pero la presencia de Elena y Rosa había cambiado su destino de una manera que jamás habría imaginado. Los días siguientes transcurrieron con una calma introspectiva. Elena ayudaba en las labores del hogar y cuidaba del huerto, mientras Apache se ocupaba de los animales y de las tareas del campo. Sin embargo, cada jornada estaba marcada por una pregunta que ninguno se atrevía a formular en voz alta. ¿Debía Elena marcharse? Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las montañas y el cielo se teñía de tonos dorados y violetas, ambos se sentaron en el porche de la cabaña. Rosa dormía plácidamente en la cuna de cedro, y el murmullo del viento acompañaba la quietud del momento. Los caminos están despejados, dijo Apache con serenidad, sin apartar la mirada del horizonte. Elena guardó silencio durante un instante, como si meditara sus palabras. Sí, respondió finalmente. Ahora podría partir. El silencio volvió a envolverlos, suave y profundo. No era un silencio de incertidumbre, sino de sentimientos que aún no habían encontrado voz. Elena observó la cabaña, el huerto, las montañas que la rodeaban y al hombre que les había brindado protección sin esperar nada a cambio. Aquel lugar, que había sido un refugio temporal,
Se había convertido en un hogar. Aquí encontramos algo más que protección, dijo ella con voz serena. Encontramos paz. Apache la miró por primera vez, sorprendido por la sinceridad de sus palabras. Durante años había aprendido a esperar en silencio, con la paciencia de quien comprende que las cosas verdaderamente valiosas llegan sin ser forzadas. La montaña siempre ofrece refugio a quienes lo necesitan, respondió él con humildad. Elena sonrió con dulzura. No fue solo la montaña, Apache. Fue usted. Sus palabras tocaron algo profundo en el corazón del hombre. Durante años había vivido con la culpa de no haber podido proteger a su familia, pero ahora comenzaba a comprender que la vida le ofrecía una nueva oportunidad para sanar. El viento soplaba suavemente, llevando consigo el aroma de la tierra renovada. La primavera había abierto los caminos, pero también había abierto los corazones. En aquella colina, donde el silencio una vez había reinado, ahora florecía una esperanza silenciosa. Y mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Apache comprendió que el destino aún no había escrito el final de su historia. La primavera avanzaba con paso firme, llenando el valle de vida y color. Las flores silvestres cubrían los prados, los arroyos descendían con un murmullo constante y el aire tibio traía consigo el aroma de la tierra renovada. En la cabaña sobre la colina, cada amanecer parecía más luminoso que el anterior, como si el mundo celebrara el renacer de algo profundo y silencioso. Elena se encontraba en el huerto, cuidando las plantas que habían comenzado a crecer bajo sus manos. Rosa descansaba en la cuna de cedro, meciéndose suavemente bajo la sombra del porche. Apache observaba la escena desde la puerta de la cabaña, con una serenidad que jamás había sentido en años. Aquella imagen, simple y armoniosa, le recordaba que la vida había regresado a su hogar. Sin embargo, la pregunta que ambos habían evitado durante semanas seguía presente. Elena podía marcharse. Los caminos estaban abiertos, el clima era favorable y su destino original la esperaba al sur. Apache lo sabía, y aunque no lo expresaba en palabras, la posibilidad de su partida pesaba en su corazón. Durante años había aprendido a aceptar la soledad, pero ahora comprendía que perderla significaría volver a un silencio que ya no deseaba. Esa tarde, mientras el sol descendía lentamente sobre las montañas, Elena se sentó en el porche con Rosa en brazos. El cielo se teñía de tonos dorados y violetas, y el viento soplaba con suavidad entre los árboles. Apache se acercó con paso tranquilo y se detuvo a su lado. «El día es hermoso», dijo él con serenidad. Elena asintió, contemplando el horizonte. «Sí. Es un lugar lleno de paz». Permanecieron en silencio durante unos instantes, compartiendo la quietud del atardecer. No era un silencio incómodo, sino uno cargado de significado. Ambos sabían que aquel momento no podía prolongarse indefinidamente. Finalmente, Elena habló. «Apache, he estado pensando en mi viaje». El hombre no apartó la mirada del horizonte, pero su expresión se volvió más profunda. «Los caminos están despejados», respondió con calma. «Puede partir cuando lo desee». Elena lo miró con atención. En sus palabras no había reproche ni tristeza, solo respeto y una serenidad que nacía del amor silencioso. «Sí», dijo ella. «Podría marcharme». Rosa emitió un suave murmullo, como si percibiera la tensión de aquel instante. Elena la abrazó con ternura y luego levantó la mirada hacia Apache. «Pero no quiero irme». Las palabras flotaron en el aire, suaves y firmes a la vez. Apache la miró con sorpresa, sin comprender del todo lo que había escuchado. «¿Por qué desea quedarse?», preguntó con sinceridad. Elena sostuvo su mirada con serenidad. «Porque aquí encontré algo que no esperaba», respondió. «Encontré un hogar, un refugio y un hombre que nos salvó la vida sin pedir nada a cambio». Apache guardó silencio. Su corazón latía con fuerza, pero no sabía cómo expresar lo que sentía. Rosa dio su primer aliento en sus manos, continuó Elena. «Usted talló su cuna con amor y la protegió como si fuera su propia hija. Nunca nos dejó solas, ni siquiera en la noche más oscura». El viento sopló suavemente, moviendo el cabello de Elena mientras sus palabras resonaban en la quietud del atardecer. «El hombre que sostuvo mi mano en el momento más difícil de mi vida es el hombre que deseo tener a mi lado en los días venideros». Apache permaneció inmóvil. Durante años había vivido convencido de que no merecía una segunda oportunidad. El recuerdo de su pasado y la culpa que lo acompañaba habían construido un muro en su corazón. Sin embargo, las palabras de Elena comenzaban a derribar esa barrera. «Fallé una vez», dijo en voz baja.
No fui capaz de proteger a quienes amaba. Elena negó suavemente con la cabeza. No falló, respondió con ternura. Usted fue suficiente para nosotras. Y eso es todo lo que importa. Sus palabras tocaron lo más profundo de su alma. Apache la miró en silencio, contemplando a la mujer que había llegado a su vida como un susurro en medio de la tormenta, y a la niña que dormía plácidamente en sus brazos. Lentamente, extendió su mano y tomó la de Elena. Sus dedos se entrelazaron con la misma naturalidad con la que lo habían hecho aquella noche en la carreta. Entonces, me quedaré también, dijo con voz serena. Una sonrisa iluminó el rostro de Elena, y sus ojos brillaron con emoción. El viento soplaba con suavidad, llevando consigo la promesa de un nuevo comienzo. En aquel instante, comprendieron que el destino los había unido para siempre. El sol se ocultó tras las montañas, dejando el cielo teñido de tonos cálidos y luminosos. En la cabaña sobre la colina, donde una vez reinó la soledad, ahora florecía la esperanza. Y así, bajo la luz dorada del atardecer, Apache tomó la decisión más importante de su vida. Una decisión nacida del corazón. El verano llegó con su luz cálida y generosa, cubriendo el valle con colores vivos y una serenidad profunda. Los días se alargaron y el cielo permanecía despejado, extendiéndose sobre las montañas como un manto infinito de paz. En la cabaña sobre la colina, la vida transcurría con una armonía que Apache jamás había imaginado posible. Desde la tarde en que Elena decidió quedarse, el hogar dejó de ser un refugio temporal para convertirse en un verdadero lugar de pertenencia. Las risas suaves de Rosa llenaban el aire, y la voz de Elena, serena y dulce, acompañaba cada jornada con una calidez que transformaba incluso los momentos más simples en instantes memorables. Apache continuaba con sus labores diarias, pero su corazón ya no estaba marcado por la soledad. Cada amanecer encontraba un propósito en sus acciones: alimentar a los caballos, cuidar el huerto y regresar a la cabaña donde dos vidas lo esperaban. La presencia de Elena y Rosa había dado sentido a los años que antes parecían vacíos. Una mañana, mientras el sol iluminaba la colina con su resplandor dorado, Apache se dirigió a la pequeña elevación donde reposaban las tumbas de su pasado. El viento soplaba con suavidad, moviendo la hierba que rodeaba las piedras colocadas por sus propias manos. Permaneció allí en silencio durante largo tiempo, contemplando el horizonte. He encontrado la paz, murmuró con voz baja. No había tristeza en sus palabras, sino gratitud. El recuerdo de su primera esposa y de su hijo seguía vivo en su corazón, pero ya no era una herida abierta. Era parte de su historia, un cimiento sobre el cual la vida había decidido construir un nuevo comienzo. Esa tarde, Apache regresó a la cabaña con una serenidad distinta. Elena lo recibió en el porche, sosteniendo a Rosa en brazos. La niña, cada vez más fuerte y risueña, extendió sus pequeñas manos hacia él con alegría. Papá, balbuceó con inocencia. Apache se detuvo, sorprendido por la palabra. Sus ojos se llenaron de emoción mientras tomaba a la niña en brazos. Elena lo observó con ternura, comprendiendo la profundidad de aquel momento. Es la primera vez que lo dice, explicó con una sonrisa. Usted es lo único que ha conocido como padre. Apache acarició suavemente el cabello de la pequeña, sintiendo como su corazón se llenaba de una felicidad serena. Durante años había creído que no merecía volver a amar, pero ahora comprendía que el destino le ofrecía una nueva oportunidad para sanar. Al caer la tarde, los tres se sentaron en el porche de la cabaña. El cielo se teñía de tonos dorados y rojizos, y el valle resplandecía bajo la luz del ocaso. El silencio que compartían era tranquilo y profundo, un silencio que hablaba de confianza y de amor. Apache, dijo Elena con suavidad, quiero preguntarle algo. Él la miró con serenidad. Lo que desee. Elena sostuvo su mirada con firmeza y dulzura. ¿Desea que permanezcamos aquí, junto a usted, como una familia? Las palabras fueron pronunciadas con sencillez, pero su significado llenó el aire de emoción. Apache guardó silencio durante un instante, contemplando a la mujer que había llegado a su vida en medio de la tormenta y a la niña que había devuelto la luz a su corazón. Sí, respondió finalmente. Es todo lo que deseo. Elena sonrió, y sus ojos brillaron con una emoción serena. Tomó la mano de Apache y la sostuvo con ternura, recordando el momento en que aquel mismo gesto los unió por primera vez. Entonces hagamos una promesa, dijo ella. Una promesa de permanecer juntos, de cuidar el uno del otro y de construir un hogar donde siempre reine la esperanza. Apache asintió lentamente. Lo prometo. Sus manos se entrelazaron,
firmes y seguras, sellando un compromiso nacido del respeto, la gratitud y el amor. No fue necesario ningún testigo ni ceremonia. La montaña, el viento y el cielo fueron suficientes para dar fe de aquella unión. En los días que siguieron, la cabaña se llenó de nuevos sueños. Elena cuidaba el jardín y sembraba flores silvestres alrededor del hogar, mientras Apache reforzaba el establo y ampliaba el porche. Cada tarea era un acto de amor, una piedra más en la construcción de su futuro. Una tarde de junio, bajo la luz cálida del verano, Apache y Elena unieron sus vidas en una sencilla ceremonia sobre la colina, junto a las tumbas del pasado. Apache quiso que su primera familia fuera testigo de su segunda oportunidad, y Elena comprendió que el amor no reemplaza al amor, sino que crece a su lado con respeto y gratitud. El viento soplaba con suavidad, llevando consigo el aroma de las flores y la promesa de nuevos comienzos. Rosa, en brazos de su madre, observaba el mundo con ojos curiosos, ajena a la profundidad de aquel momento. Así, en lo alto de la colina, bajo el cielo infinito del oeste, 3 vidas quedaron unidas para siempre. Habían nacido de una tormenta, se habían fortalecido en la montaña y ahora compartían una nueva promesa, la promesa de un hogar, de una familia y de un amor capaz de vencer al pasado. El otoño llegó con una serenidad dorada, cubriendo el valle con tonos cálidos y suaves. Las hojas caídas formaban senderos de cobre y ámbar alrededor de la cabaña, y el aire fresco traía consigo el aroma de la tierra húmeda y la madera recién cortada. En la colina, donde alguna vez reinó el silencio, ahora se alzaba un hogar lleno de vida, esperanza y recuerdos compartidos. Los años habían transcurrido con tranquilidad. La cabaña se había transformado en un refugio acogedor, rodeado de campos fértiles y árboles frondosos. Elena cuidaba el jardín con dedicación, sembrando flores que florecían cada primavera, mientras Apache trabajaba la tierra con paciencia y sabiduría. Sus manos, marcadas por el esfuerzo y el tiempo, construían no solo un hogar, sino un futuro lleno de dignidad. Rosa, ya convertida en una niña fuerte y alegre, corría por los prados con la libertad de quien ha crecido rodeada de amor. Sus risas llenaban el aire y resonaban entre las montañas, recordando a Apache y a Elena la noche en que su vida cambió para siempre. Para ellos, cada día era un regalo, una oportunidad de agradecer el destino que los había unido. Una tarde de otoño, mientras el sol descendía lentamente sobre el horizonte, la familia se reunió en la colina. El viento soplaba con suavidad, moviendo la hierba dorada que rodeaba las antiguas tumbas. Apache permanecía en silencio, contemplando las piedras que marcaban su pasado. Elena se acercó con Rosa de la mano, respetando aquel momento de recogimiento. Todo ha cambiado desde entonces, dijo Elena con voz serena. Apache asintió lentamente. Sí, respondió. Pero nunca olvidaré de dónde vengo. Se inclinó para colocar un ramo de flores silvestres sobre las tumbas. No había tristeza en su mirada, sino gratitud. El pasado ya no era una herida, sino una memoria que había guiado sus pasos hacia una nueva vida. Rosa observó en silencio y luego tomó la mano de Apache. ¿Quiénes son ellos?, preguntó con inocencia. Apache se arrodilló a su lado y la miró con ternura. Son parte de mi historia, explicó con suavidad. Gracias a ellos aprendí a amar, a ser fuerte y a cuidar de quienes más lo necesitan. La niña asintió, comprendiendo con la pureza de su corazón. Elena sonrió, orgullosa de la serenidad con la que Apache había encontrado la paz. Cuando el sol comenzó a ocultarse, regresaron a la cabaña. El humo ascendía lentamente desde la chimenea, y la luz cálida del interior los recibió como un abrazo. Dentro, el hogar resplandecía con la sencillez de una vida construida con esfuerzo y amor. Sobre la mesa descansaban pan recién horneado y una jarra de leche, símbolos de una prosperidad humilde y honesta. Aquella noche, sentados junto al fuego, Elena tomó la mano de Apache. Todo lo que tenemos comenzó en aquella tormenta, dijo con dulzura. Apache la miró con serenidad. Fue el destino quien la trajo hasta mí, respondió. Y usted me enseñó que siempre existe una segunda oportunidad. Rosa, acurrucada junto al fuego, escuchaba en silencio, mientras las llamas iluminaban su rostro con destellos dorados. La niña crecía rodeada de historias que hablaban de valentía, compasión y esperanza. Con el paso del tiempo, la colina se convirtió en un símbolo para quienes atravesaban el valle. Viajeros y colonos encontraban en la cabaña un refugio donde descansar, recibir alimento y escuchar palabras de aliento. Apache y Elena ofrecían hospitalidad con generosidad, recordando siempre la noche en que ellos mismos habían necesitado ayuda.
Así nació el legado de la colina. No era un legado de riqueza ni de gloria, sino de bondad, dignidad y amor. Un legado que se transmitía en cada gesto, en cada palabra y en cada acto de compasión. Rosa creció aprendiendo el valor de la solidaridad y la importancia de tender la mano a quienes más lo necesitaban. Los años siguieron su curso, y el valle continuó floreciendo bajo el cielo infinito del oeste. La cabaña permaneció firme sobre la colina, testigo silencioso de una historia que había nacido en medio de la adversidad y había florecido gracias al coraje y la esperanza. En una tarde dorada de otoño, Apache observó el horizonte junto a Elena y Rosa. El viento soplaba suavemente, moviendo la hierba y llevando consigo el eco de los días pasados. No había palabras necesarias, pues sus corazones hablaban en silencio. Elena apoyó su cabeza sobre el hombro de Apache, y él tomó su mano con ternura. Rosa se sentó junto a ellos, contemplando el vasto paisaje que se extendía ante sus ojos. Allí, en lo alto de la colina, comprendieron que la vida no se mide por las dificultades enfrentadas, sino por el amor que se cultiva a lo largo del camino. Y así, bajo el cielo abierto del oeste, la historia de Apache, Elena y Rosa se convirtió en un legado eterno, un legado nacido de una tormenta, fortalecido por la esperanza y guiado por la luz inquebrantable del corazón. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal para descubrir más relatos inolvidables llenos de esperanza, amor y valentía. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna nueva historia, y comparte este vídeo con quienes creen en las segundas oportunidades.